Y digan conmigo, esta es mi Biblia. Dios me habla a través de ella. Por tanto, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Otra vez, esta es mi Biblia. Dios me habla a través de ella. Por tanto, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Ahora levante, dé un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Háblanos, revélanosla. La necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. En el 2020 se realizó un estudio por una organización que se llama Lifeway Research y arrojó que solo el 32% de los cristianos evangélicos leen la Biblia a diario. Cristianos evangélicos, solamente el 32% lee la Biblia a diario. De hecho, hay una encuesta que solo en Estados Unidos, después del COVID, de que pasa la pandemia, 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia, de los que la leían. En el 2022 se hizo una encuesta con ciudadanos estadounidenses y reflejó esa encuesta que solo el 10% de los estadounidenses leen la Biblia todos los días. Estados Unidos es un país cristiano, donde hay mucho evangelio, y solamente el 10% lee la Biblia todos los días. Ahora, yo no sé, pero creo que los americanos tienen un hábito mayor que los latinos para leer, e incluso los europeos tienen hábito de lectura más que los latinos. Los latinos somos medio flojones. Entonces, si en Estados Unidos, si en los Estados Unidos solamente el 10% lee la Biblia, ¿qué le espera a los del barrio de San Nico? ¿Cuántos dicen somos del barrio de San Nico? ¿Qué le espera a los de Apodaca? ¿Sí me estoy explicando? No hay una encuesta para los mexicanos ni los latinos, pero yo creo, en mi muy humilde opinión, que si en Estados Unidos la gente que tiene un hábito mayor de leer libros lee solo el 10% de la Biblia todos los días, en México estamos fritos. Creo que muy poca gente que se llama cristiano lee la Biblia. De hecho, ese mismo estudio demostró que si bien los americanos tienen una percepción positiva, una opinión positiva de la Biblia, el 90% de ellos nunca la ha leído por completo. Es más, la prueba de que somos malos nosotros, no quiero decir la palabra malos para no atarnos, pero no muy buenos para la lectura, es ¿cuántos libros ha leído usted en su vida? Hay personas que no han terminado uno solo en toda su vida. Dile que está a tu lado, ya te cacharon, hermano. Uno solo. Comienzas a leerlo, pero no lo terminas, porque de pronto no somos buenos para tener hábitos para la lectura. Y eso indica que hay pocos cristianos leyendo la palabra de Dios. Y hoy en día hay un fenómeno que se conoce como un analfabetismo bíblico. Quien no lee la Biblia o escudriña la Biblia con cuidado, con regularidad, se puede convertir en un analfabeta bíblico. O sea, alguien que no sabe. Un alfabeto bíblico es alguien que conoce los rasgos generales del contenido de la Biblia, pero que no la lee por su propia cuenta. Solo se alimenta de lo que escucha. Ahora, no está mal venir a la iglesia y escuchar, gloria a Dios, para eso estamos, pero esto tiene que ser un hábito diario, no solo de domingo, no solo de miércoles. Un analfabeto bíblico es alguien que lee unos cuantos versículos bíblicos de vez en cuando, comparte pasajes de la Biblia en sus redes sociales, o simplemente abre la Biblia cada vez que va a la iglesia y el pastor se le indica. Es un analfabeta bíblico. Ahora, el problema del por qué la mayoría de los cristianos no lee la Biblia no es porque las Biblias estén escasas.
La Biblia, hoy usted encuentra Biblias de todos colores y de todos sabores, ¿cierto? Está la Biblia bíblica, está hasta la Biblia de mezclilla, está la Diario Vivir, está la Iglesia, la nueva versión internacional. Bueno, cientos de opciones para leer la Biblia. Entonces el problema no está tanto en que haya escasez de Biblias. El problema está en que no estamos haciendo el hábito o no le estamos dando la importancia que leer la palabra de Dios o que escudriñar la palabra de Dios se merece. Muchas de las veces, ¿sabía usted que la Biblia es el libro más traducido en todo el mundo? Casi por lo regular, todo el mundo o gran parte de la gente puede tener acceso a una Biblia hoy. De hecho, si usted se va a un hotel, en los burós de ahí de la recámara, encontrará que hay un Nuevo Testamento mínimo que está puesto por una organización que se llama los Gedeones, que ellos se han dedicado a llevar Biblias a los hoteles. O sea, acceso a la palabra de Dios tenemos. Ahora con el internet, pues hay acceso a cientos de recursos para el estudio de la palabra de Dios, que si los usáramos, entonces nos iría mejor como cristianos. Entonces, amados, no se quiere pagar el costo de leer y escudriñar la palabra. Y el problema es que si no pagamos el costo de escudriñar y leer la palabra de Dios, el costo de no hacerlo es mayor. Si bien es cierto, hay que pagar un precio, el precio de la disciplina, el precio de darle importancia, de apartar tiempo. Si no pagamos ese precio, el costo de no hacerlo es que somos ignorantes de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestra Biblia. Entonces, amados, cuando no leemos la palabra de Dios, el costo es que no desarrollas una comunión con Dios. El costo es de que no conocemos a Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. Yo le puedo dar muchos conceptos acerca de lo que es Dios, pero la palabra es la que revela quién es Dios. Dios se revela a través de su palabra. Nos cuesta crecimiento espiritual, ese es el costo de no leerla. No descubrimos la riqueza y las bendiciones que están en ella. No descubrimos incluso la voluntad de Dios, porque oramos y le pedimos a Dios: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Amados, si no escudriñamos y leemos la palabra de Dios, no estamos preparados para pelear batallas, porque la Biblia es un arma de ofensiva contra el enemigo. Entonces, yo creo que en algunos casos un creyente no lee la Biblia porque dice que cree, pero a lo mejor en realidad no cree, porque si creyera lo haría. Quizá en otros casos pues sea por la falta de hábitos o no darle importancia a la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra, ¿cierto o no? Y cuando usted honra a una persona, honra la palabra de una persona, está honrando a la persona. Nosotros honramos a Dios cuando nos interesa su palabra. Dios nos ha dejado su palabra. Pero creo que una de las causas por las que un creyente que le importa la palabra de Dios no la lee, es muy probable que sea porque le falta una visión de lo que realmente la palabra de Dios es. Porque cuando tenemos una visión de lo que realmente la palabra de Dios es y creemos, le vamos a dar importancia. Nosotros aquí en la congregación fomentamos mucho el orar, la lectura de la palabra, la comunión entre cristianos, porque eso es lo que nos ayuda en nuestra fe. Amados, en ocasiones no se le da a Dios la importancia o a la palabra la importancia que merece, y por lo tanto no obtenemos los resultados que queremos. Hay tantos cristianos que no buscan a Dios. Hay creyentes que batallan para tener un tiempo de devocional diario. Necesitamos tener un tiempo de devocional diario. Yo no le puedo obligar a usted a que lo haga, porque ni Dios le va a obligar. Lo hacemos nosotros con las personas que sirven. Si una persona, por ejemplo, la gente que está en la alabanza, quiere servir en la alabanza, debe tener un devocional diario, porque si no se convierten solamente en profesionales.
Y no queremos profesionales, queremos gente ungida por el Señor, que sepa la palabra. En cualquier área de servicio aquí en la congregación se les pide que hagan un devocional diario. El devocional es un tiempo de comunión con Dios en la oración, la palabra. Y de hecho en ese devocional les pedimos que lo anoten. De hecho en la escuela de discipulado enseñamos a hacer, lo primero que se enseña casi iniciando la escuela de discipulado es hacer un devocional. Y les explicamos que de un versículo ellos pueden sacar 4 cosas. Número 1, el mensaje de Dios para hoy, el mensaje general. Número 2, la promesa de Dios en esa palabra. Número 3, el mandamiento a obedecer en esa palabra que leyeron. Y número 4, la aplicación personal. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos conocen San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿cuál es el mensaje general de ese versículo? El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Están aquí? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento? Creer. ¿Y cuál es la aplicación personal? Pues ya usted lo aplica a su persona. Dios me ama. Y me ama tanto que dio a su Hijo para que yo tenga vida eterna. Y yo puedo disfrutar del amor de Dios. Y yo soy un beneficiado del amor de Dios. ¿Y usted ya hizo un devocional? Y el Espíritu Santo le revela la palabra. Pero tenemos tiempo para todo, menos para la palabra. Tenemos tiempo para salir corriendo al trabajo, para hacer nuestros compromisos sociales, nuestros convivos, incluso compromisos de servicio en la iglesia, pero no se tiene una exposición a la palabra. Entonces hay analfabetismo espiritual, hay analfabetismo de la palabra de Dios. Entonces quien batalla para hacer el hábito de poner atención a la palabra de Dios es porque, como le dije ahorita, no cree, o creyendo no le da importancia, o de plano no se ha dado cuenta de todo lo que se pierde al no tener una visión clara de lo que la palabra de Dios es. Y yo quiero hoy darle una visión de lo que la palabra de Dios es. El mensaje completo lo terminaremos la semana que entra, porque ya ahorita se nos fue el tiempo con anuncios y con todo lo que hicimos. Pero ¿cuántos creen que podemos terminar la primera parte? Amén. La palabra de Dios es. Yo le pido al Espíritu Santo que no veamos la palabra de Dios como un simple libro, ¿sí me explico? Sino que lo veamos como lo que realmente es. ¿A alguien le interesa saber cuál es la visión que debemos tener de la palabra de Dios? ¿Hoy o mañana? Amén. Entonces lo primero es esto: la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es alimento. Así como nuestro cuerpo necesita de 3 a 7 veces de comer al día. Levanten la mano los de 7, no se crean. Pero así como nuestro cuerpo necesita alimento, tu espíritu necesita alimento. Jesucristo dijo en Mateo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma Biblia enseña que Dios trajo a Israel por el desierto, pasando una serie de cosas para demostrarle que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo veo la palabra de Dios como el alimento para mi espíritu, le voy a dar importancia. Si no lo veo como algo que fortalece mi espíritu, no le daré importancia. Por eso, amados, la visión que tengamos acerca de la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a atenderla, a enamorarnos de ella, a aprender de ella. Diga conmigo: la palabra de Dios es alimento. Otra vez, 1, 2, 3. Amén. ¿Cuántos dicen: yo quiero alimentarme con la palabra de Dios? Amén. O sea, nomás dése cuenta. O sea, si usted no se alimenta con la palabra de Dios a diario, pues no es normal. Es como si usted no alimentara su cuerpo a diario. Y todos podemos sacar un tiempecito para la palabra. Aliméntese cada día con la palabra de Dios. Muchas ansiedades que usted tiene se le van a ir.
Y si llega la ansiedad, usted tiene el alimento para, en el nombre de Jesús, quitarla. Pero necesitamos alimentarnos a diario. Esto no es una religiosidad. Es que leo la palabra porque soy religioso. No, lees la palabra de Dios porque es tu alimento. El alimento que tu espíritu necesita. ¿Cuándo? Cada día, todos los días. Le pido al Espíritu Santo que todos los que estamos aquí veamos la palabra de Dios como el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, la palabra de Dios es una semilla que fructifica en nuestras vidas. Jesucristo habló en Lucas 8 de la parábola del sembrador. Y ahí en el versículo 11, cuando le está explicando a los discípulos a qué se refería la parábola del sembrador, ustedes recuerdan que el Señor dijo: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron y no fructificó la semilla. Otra parte cayó en pedregales y la semilla germinó, pero como no tenía raíz, cuando vino el sol se secó. Otra parte cayó junto a espinos, y los espinos crecieron junto con la semilla, junto con la planta, y la ahogaron y se hizo infructuosa. Pero después dijo: parte cayó en una buena tierra y dio fruto al 30 por cada semilla, al 60 por cada semilla y al 100 por cada semilla. Después los discípulos aparte le llamaron y le dijeron: Señor, explícanos eso de la parábola. Jesús le dijo: miren, Dios es el que siembra. La semilla, ahí en el versículo 11, es la palabra de Dios. Y ya después les explicó: los del junto al camino son los que ven la palabra, pero como el corazón, como es tierra dura, viene el enemigo y la arrebata y no fructifica. Los de las piedras son aquellos que la reciben con gozo, pero de pronto pasa la emoción, como no tienen buenas raíces, no van al discipulado, solo son domingueros, pues no hay raíz, no oran a diario. Pues viene el enemigo y echa a perder la semilla, se echa a perder, se quema. Los de espinos son aquellos que reciben la palabra, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero después dijo: los de la buena tierra son aquellos que reciben la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Diga conmigo: la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla que fructifica. Cada vez que usted tiene contacto con la palabra, se siembra algo en su corazón. Ahorita mismo se está sembrando algo en su corazón, y a su debido tiempo dará fruto. Nosotros quisiéramos a veces ver que siembras una semilla y en el mismo día te da fruto. No. O sea, a veces tiene que pasar un proceso de germinación, a menos que Dios haga un milagro sobrenatural. Pero normalmente usted siembra una semilla de maíz y tarda tiempo en germinar, después tarda tiempo en crecer y después tarda tiempo en fructificar. ¿Sí me explico? Y a veces quisiéramos los milagros instantáneos, las cosas que Dios hace instantáneamente, pero normalmente lo que va a fructificar en milagros va a ser la semilla sembrada. Ahora, Dios puede hacer milagros sobrenaturales, y los está haciendo y los quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero normalmente Él trabaja de esta manera. La semilla se siembra. Una vez sembrada, Dios empieza a trabajar con ella. Y una vez que trabaja con ella, la semilla empieza a brotar. Una vez que brota, empieza a crecer. Y será cuestión de tiempo para que esa semilla fructifique. Cada contacto que usted tiene con la palabra de Dios, cuando la lee, cuando la escudriña, cuando la escucha, como en este momento, ahí en su corazón se está sembrando algo que tarde o temprano va a fructificar. Amado, por eso Dios nos llama a ser fieles. Fieles, porque un fiel ahí está permaneciendo hasta que la tierra da fruto. El apóstol Santiago dice: vean a los agricultores que esperan con paciencia el fruto de la tierra. Así sean ustedes. No se desesperen, no se afanen. Así como el sembrador espera con paciencia el fruto de la tierra y que Dios envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía para que después de fruto, así es la palabra de Dios.
Muchas veces usted dice, oye, ¿por qué hay personas que Dios les contesta luego? Quizá no es que les contestó luego, quizá eran personas que ya tenían tiempo con la semilla fructificando. Ahora, Dios puede hacerlo, no estoy en contra y creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa es la excepción. La regla es que la palabra de Dios es una semilla que fructifica. ¿Cuándo va a fructificar esa semilla? En el momento en que usted la necesite. Entonces de repente se siembra una semilla en su corazón, y una semilla como la del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cuándo va a fructificar esa semilla? El día que esté sometido al temor. Antes no hay necesidad de que fructifique. Va a fructificar el día cuando llegue el temor. Usted puede decir con toda seguridad: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuándo va a fructificar esa semilla? Cuando venga un pensamiento de temor. A ver, ¿a cuántos de ustedes les atacan de repente pensamientos de temor? Estamos mal nosotros los que levantamos la mano. ¿No te atacan pensamientos de temor? Yo creo que a todos. ¿A todos o no? A ver, déjenle preguntar de otra manera, porque no sé si me estoy traumando ya. ¿A cuántos nunca te ataca un pensamiento de temor? Ay, ya estoy en la iglesia correcta, amén. Cada vez que te ataque ese pensamiento de temor, en ese momento fructifica la semilla. Y tú dices: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Saben que la ansiedad es el resultado del temor? La ansiedad es eso. O sea, las personas piensan que es una situación emocional. No, la ansiedad es el resultado del temor. Una persona entra en ansiedad porque tiene temores. Por lo regular, la ansiedad es el resultado del temor al mañana, el temor al futuro, el temor a lo que me pueda pasar. Pero cuando usted siembra la semilla en su corazón, en ese momento va a fructificar. Cuando venga el temor. Por ejemplo, usted si les recibe una semilla: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo va a fructificar? Cuando abra la puerta del refrigerador y vea que está solo. Y en ese momento usted va a decir: ¡hey! ¿Qué voy a hacer mañana? Si usted no tiene semilla sembrada, ese día no duerme. ¿Cierto o no? Ese día no duerme. Pero si usted tiene semilla sembrada, ese día: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y se sorprenderá que a lo mejor en la mañana le lleguen con el mandado. ¿De veras? ¿De veras? Yo recuerdo una anécdota con mis papás. Yo estaba chico, tendría unos 5 o 6 años. No sé, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba chico porque vivíamos en el lugar donde vivimos, donde yo soñé ese sueño, donde yo tuve esa experiencia, fue antes de cambiarnos de ahí. Yo me cambié de ahí a los 10 años, yo creo que tendría unos 7 u 8. Y un día por la noche mi papá estaba sin trabajo, no había que comer, no había nada. Y mi mamá, como toda buena mamá, estaba preocupada porque íbamos a comer al día siguiente. Y no había nada. Y yo recuerdo escucharlos platicar y decir: oye, viejo, ¿qué vamos a hacer mañana? Cuando se levante Paquito, el muñeco de Sololoy, ¿qué le voy a dar de comer? Cuando se levanten mis hijos, no hay que comer. Y entonces mi papá dice: pues Dios proveerá. Y mi mamá dice: espérame tantito. O sea, tú dices que Dios proveerá, pero la que voy a enfrentar a esos niños soy yo. Y mi papá, con una conchota del mundo: el Señor proveerá, vieja. No, pero es que y empezaron a discutir. Y mi papá era de poca discusión. Y entonces le dijo a mi mamá: mira, vamos a callarnos, y en lugar de estar discutiendo, porque ahorita no puedo hacer nada, ya es medianoche, la tienda está cerrada, no tengo dinero y sé que mañana no hay nada, pero yo creo en un Dios que nos puede resolver mañana. En lugar de estar peleando, vamos a hincarnos y vamos a orar para que Dios se glorifique el día de mañana.
Así fue. Sí. Y entonces oraron y se acostaron. En la mañana, a las 6 de la mañana, tocan a la puerta. Era don Rafael. Don Rafael era el vecino que colindaba su terreno con la parte de atrás del terreno de mi papá. Y él vivía en Laredo, Texas. Y toca don Rafael a la puerta y le dice: don Víctor, disculpe que lo moleste, pero vengo de entrada por salida. Y dice: qué bueno. Pues dije, anoche, dice, no podía dormir en la noche. Y entonces dije, voy a ir a Monterrey, cuando se podía viajar en carretera en la noche. Voy a ir a Monterrey para ir a ver, darle una vuelta al terreno, a la construcción, a la casa que tengo. Y de pasada voy a llegar a un supermercado para comprarle alimentos a don Víctor. A las 6 de la mañana llegó el señor con carne, huevos y la fórmula Chocomilk. Llegó con alimento a la casa. Miren, Dios no lo dejó dormir en Laredo, porque yo creo que buscó en Monterrey y dijo: aquí son bien codos, mejor me voy con el de Laredo. Lo levantó de la cama, le puso que viniera, le puso que comprara alimentos, le puso que a las 6 de la mañana, antes que el muñeco de Sololoy, o sea, yo, se levantara. Porque hay una promesa que dice: no habrá un justo desamparado, ni su familia mendigará el pan. Amén. Pero si no hay palabra, ¿cómo quieres que fructifique? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo va a fructificar una semilla que no está sembrada? En el momento en que se necesite la palabra que fructifica, amados, germinará y dará el fruto que necesitamos, porque la palabra de Dios es semilla que fructifica. Tercero, la palabra de Dios es una de las armas que Dios nos ha dado para pelear la batalla espiritual. Usted conoce que Efesios 6 nos habla de la armadura de un creyente, ¿cierto? Y todas las partes de la armadura, como la coraza, como el yelmo, todas las partes de la armadura tienen el objetivo de defenderte. Pero la única arma ofensiva es la palabra, porque la palabra es la espada. Y Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay veces, en una pelea, escuchen bien esto, como en un partido de fútbol, no te puedes estar defendiendo siempre, porque te van a paliar el rancho. Sí. A ver, los que conocen de fútbol, ¿puedes ganar un partido solo defendiéndote? Porque para ganar un partido, ¿qué se necesita? Meter un gol y ser ofensivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando en un partido solo te defiendes, pues a lo mejor no te meten gol, pero tú no vas a ganar el partido porque tú no metes gol. Y la idea en la batalla espiritual no es que siempre te estés defendiendo. La idea de la batalla espiritual es que haya momentos en que tú ofendes al enemigo y atacas al enemigo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con lo que tú dices? ¿Con lo que tú piensas? ¿Lo vamos a hacer con qué? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una de las armas para pelear nuestra batalla espiritual. Por otro lado, la palabra de Dios, y eso creo que todos lo sabemos, y espero que el Espíritu Santo te lo revele y la veamos así de aquí en adelante, es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y es una lumbrera a mi camino. Un cristiano puede ser muy creyente, pero si no tiene la palabra de Dios en su corazón, camina a ciegas. Y hay creyentes que van a la iglesia, que hacen obra social, que ayudan a la gente, pero están caminando a ciegas, porque no están
teniendo en su vida la palabra, que es lámpara a sus pies y una lumbrera a su camino. Por otro lado, la palabra de Dios, que el Señor nos enseña a verlo de esta manera. Diga conmigo, es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar por tu cuerpo y llegar a lo más profundo de todo tu ser. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir que es viva y eficaz? Que la palabra de Dios subsiste por sí misma. La palabra de Dios es como Dios. Dios no necesita de nadie para subsistir. Él subsiste por sí mismo. Dios le agrada la adoración y le agrada que su pueblo le adore. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero Dios no deja de ser Dios si no le adoramos. Al Señor le gusta que le alabemos, que le obedezcamos para nuestro bien. Y si no lo hacemos, nos la perdemos nosotros, porque Él subsiste por sí mismo. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios subsiste por sí misma. Esa es la razón por la que alguna vez usted se habrá preguntado y habrá dicho: oye, esa persona que es mala, ¿cómo cuando predica Dios hace milagros si esa persona es mala? ¿Les ha pasado por la mente un pensamiento como eso? O esa persona que se le acaba de descubrir algo malo, ¿cómo es posible que viviendo mal, cuando predica, la gente se salva, la gente se rinde a Cristo, e incluso la gente se sana, si esa persona anda mal? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Y lo que hace el milagro en la vida de la gente no es la persona que la predica. Lo que hace el milagro en la vida de la persona es la fe que tiene la persona en la palabra y la misma palabra de Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios por esta casa. Hubo un tiempo aquí en la fe que los domingos las personas se conectaban y veían que en la primera reunión no estaba el pastor Paco. Y decían: no vamos. Eran paquistas, eran pakistaníes. Decían: no vamos, no va a estar el pastor. Y yo siempre he enseñado que, amados, aquí en este púlpito quien habla es Dios a través de las personas. Y Dios puede hablar a través de un niño. Y tú puedes recibir la palabra. Y la palabra puede hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Mire, a veces cuando uno predica, de repente dices: esta no fue mi mejor predicación. Y llegas a tu casa así como que debí haberme preparado mejor, debí haber predicado mejor. Ay, ¿para qué dije esto? Y no nos falta que tu esposa te diga: ¿y por qué dijiste esto? A otros pastores: porque la mía es abnegada, sumisa. Y tú estás ahí luchando. A veces yo soy muy autocrítico conmigo mismo, y mi esposa me dice, porque yo llego el domingo y empiezo a escucharme, y mi esposa me dice: ya te escuché 4 veces, ya déjame dormir. Y yo empiezo y digo: ay, ¿por qué dije esto? ¿Y por qué dije aquello? Y ahí estás. Y a veces dices: esta no fue mi mejor predicación, creo que pude haberlo hecho mejor, quizás se malinterpretó esto y lo otro. Miren, les voy a ser honesto, en las predicaciones que yo he dado, que más mal me he sentido y he dicho: no fue lo que yo quería hacer, son las predicaciones que más la gente me dice: pastor, gracias por su predicación, porque su predicación me bendijo. De veras, gracias por la predicación, gracias por lo que enseñó. Me he encontrado personas que dicen: pastor, cuando predicó este tema, y yo: ay, sí me acuerdo cuando lo prediqué. Ese día Dios habló a mi vida. ¿Y sabes por qué sucede? Porque la palabra de Dios no me necesita a mí, me necesita solamente para expresarla. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios actúa por sí misma. Amén. Denle un aplauso al Señor.
por su palabra. Amén. Pero hay algo más. La palabra de Dios es poderosa. Escuche, si esto le cae en la cabeza, le aseguro que no va a haber un día que no la lea. Y le pido al Espíritu Santo que le caiga en la cabeza. Amén. Y en el corazón sobre todo. La palabra de Dios tiene poder creativo. Dios hizo todo lo que existe con el poder de su palabra. Por la palabra de Dios es hecho lo que se ve de lo que no se veía. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes, y la tierra produjo seres vivientes. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas produjeron seres vivientes. Dios dijo: sea la luna, sea el sol, y todo lo que Dios hizo, lo hizo por el poder de su palabra. Pero además de esto, escuche bien esto: la palabra de Dios es Jesús mismo. La palabra de Dios es Jesús mismo. Juan 1 dice: aquel verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si la palabra de Dios es Jesús mismo, Él puede hacer cualquier cosa que para nosotros parezca imposible. El Salmo 33 versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y segunda de Pedro 3:5 dice que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y también fue hecha la tierra, porque la palabra de Dios tiene un poder creativo. Usted cita la palabra, y la palabra puede tener un poder creativo, porque la palabra de Dios es Jesús mismo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y si la palabra de Dios tiene poder creativo, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo habrá. Yo espero que esta palabra que estoy compartiendo te ayude a tener una perspectiva correcta de lo que la palabra de Dios es. La veas como lo que es. Tengamos la visión correcta de lo que es, para darle importancia a la palabra, y para de esa manera podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo quiero provocar en usted, en todos los que estamos aquí, un hambre por escudriñar la palabra, por leer la palabra, por comer la palabra, por vivir en la palabra de Dios. La palabra de Dios que Él envía no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere y la prospera en aquello para lo que Él la ha enviado. Entonces, la palabra de Dios no es un simple libro. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es revelación. La palabra de Dios puede crear aún de lo que no es, lo que sí es, y con su ayuda lo podemos hacer. Dele la gloria al Señor por su palabra. Amén. Yo tenía la intención de compartir el mensaje completo, porque ahora que ya tenemos una perspectiva correcta de lo que es la palabra de Dios, ahora el consejo será cuál debe ser nuestra postura entonces ante la palabra. Pero este mensaje continuará. Así es de que no se lo pierda el próximo miércoles, porque vamos a ver cuál debe ser la postura nuestra ante la realidad y la visión correcta de lo que la palabra de Dios es para nosotros. Ahora, hay mucho más que podemos hablar acerca de lo que la palabra de Dios es. No es lo único, pero creo que con esto tenemos y es suficiente para
entender la importancia que merece la palabra de Dios y hacer el hábito de todos los días alimentarnos con ella, conocer a Dios por su palabra, amén, y vivir en la victoria que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Le damos la gloria al Señor. Y yo le pido que se ponga de pie este día.